Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Recibió la citación para el divorcio y la mujer caminaba hacia su casa con bolsas pesadas. Decidió tirar la vieja alfombra, pero se quedó inmóvil al levantarla. Es probable que en algún lugar, tal vez en un universo paralelo, existan parejas que se separan de manera hermosa y noble, de modo que quienes se cruzan con ellas, por casualidad, se quedan impresionados y dicen, altísimas relaciones. A Victoria y Tobias no les fue posible seguir siendo amigos, aunque él en principio no se oponía, incluso insistió en mantener una buena relación. Claro, a él todo le iba perfectamente. Sin embargo, en los ojos de Victoria la luz se desvaneció cuando escuchó la confesión. Lo siento, cariño, no mereces mentiras ni medias palabras. En fin, amo a otra mujer y quiero construir mi felicidad con ella, especialmente porque Teresa está embarazada y estoy convencido de que un niño solo puede crecer feliz en una familia completa. El dulce apodo de casa no mitigó el dolor de la confesión y Victoria respiró hondo. No puede ser. Si ayer todo estaba bien entre nosotros. En realidad, algunos indicios ya apuntaban a que Tobias había comenzado un romance, y Victoria, de hecho, le había hecho preguntas directas en varias ocasiones. Pero él siempre se reía, cambiaba de tema y repetía que era un hombre de familia ejemplar. Si ignoramos el hecho de que pasaba muchas noches escribiendo mensajes a alguien por teléfono, eso era lo que parecía ser. Frecuentemente explicaba con una sonrisa. Son cosas, cariño. Nosotros, los reyes, tenemos horarios irregulares. No hace falta ir muy lejos. Anoche, Tobias habló con su esposa de manera cariñosa y suave, le pidió que preparara sus cosas para el viaje de negocios, e incluso esta mañana, como siempre, le agradeció el desayuno, probando su omelette y diciendo que Victoria cocinaba maravillosamente. Apenas 10 minutos antes, la había elogiado, incluso dijo que la amaba. Resulta que mentía. Mentía de manera muy convincente. Comió, bebió, y luego la sorprendió con una noticia inesperada. A través del molesto zumbido en sus oídos, Victoria escuchó. Despierta, Victoria. Todo estaba bien solo en tus fantasías. No, no puede ser, repitió ella, como si estuviera atrapada en un disco rayado. Lo entiendo, estás en la etapa de negación de lo que ha sucedido, es normal, dijo con condescendencia Tobias. Luego te vas a encolerizar, después tratarás de convencerme de que no destruyamos la familia, intentarás negociar, ofreciéndome todos los placeres de la vida. Después caerás en la apatía y, tras pasar por todos estos altibajos emocionales, aceptarás la situación. Tobias continuó hablando sobre cómo se puede acortar el camino para aceptar todo esto. Las personas racionales no necesitan torturarse. Es simple. Cuando el amor muere en una pareja, hay que dejarse ir para no impedir que ambos encuentren la felicidad. Con la actitud de un predicador satisfecho, Tobias dijo con tono solemne. El resentimiento devora el alma, querida. Todos los cambios en la vida deben ser recibidos con una sonrisa, porque el pantano estancado de las costumbres destruye toda motivación. Incluso tomó la mano de su casi exmujer, creyendo que eso la haría creer en la sinceridad de sus palabras. Cariño, te deseo solo felicidad y lo mejor. Por eso necesitamos separarnos, pero espero que sigamos siendo amigos. Ya sabes, la enemistad vacía, pero la amistad normal nos da, perdona la redundancia, muchas oportunidades. Victoria quería decirle a Tobias que no aceptaba la idea de seguir siendo amigos con un traidor y que no iba a someterse a esa situación. Después de todo, si alguien traiciona una vez, no habrá ningún límite moral para él, lo traicionará nuevamente. Sin embargo, sus palabras se quedaron atascadas en su garganta. Victoria simplemente miraba a su esposo, que había terminado su discurso y ahora recogía tranquilamente sus platos sucios y la taza en el fregadero. Tobias interpretó su silencio como aceptación de la noticia impactante y decidió mostrarle misericordia, según su propio entendimiento. Cariño,
el seminario fuera de la ciudad será por una semana. Espero que lo entiendas. Empieza a juntar tus cosas poco a poco. Como sabes, mi departamento es demasiado pequeño para ti y para Teresa y su bebé. Espero que no me tomes venganza por mi sinceridad, ¿verdad?, preguntó con una sonrisa, mientras Victoria se estremecía de asco. El teléfono de Tobías sonó con un mensaje entrante y él sonrió mientras miraba la pantalla, perdiendo completamente el interés en la conversación con su esposa. Ella, por su parte, recogió automáticamente los platos sucios de la mesa y se acercó a la ventana. Qué extraño, su mundo se desmoronaba, pero afuera todo seguía su curso habitual. La gente corría por la acera, los niños iban al jardín de infantes en el patio de la casa, algunos resistían, otros corrían saltando, claramente emocionados por encontrarse con sus amigos y disfrutar de sus juegos. Antes de la boda, Tobías le había contado a Victoria lo maravilloso que sería criar hijos en ese departamento, el jardín infantil estaba cerca, la escuela al otro lado de la calle, ni siquiera habría que cruzar calles. Un hermoso parque bien cuidado con caminos, gimnasios y ardillas saltando alegremente por el follaje, dispuestas a recibir golosinas a solo 5 minutos caminando. En resumen, todo para que la paternidad fuera agradable. Y ahora, después de casi 7 años de matrimonio, Tobías le pedía que desocupara el lugar. Con la otra mujer, realizaría su proyecto de paternidad ideal. De sus observaciones sobre la vida de la ciudad y los dolorosos pensamientos de Victoria, la sacó la pregunta más trivial de su aún esposo. Victoria, ¿dónde está el cargador de mi teléfono? Búscalo, que ya tengo que salir. La mujer estaba desconcertada, ese hombre acababa de informarle sobre su infidelidad y de ponerle un plazo para que dejara el departamento y ahora le pedía con toda naturalidad que le ayudara. Victoria se giró lentamente hacia su esposo. Quería decirle que ya no tenía que buscar sus cosas, pero, al ver el cable colgando del refrigerador, simplemente indicó con un gesto la ubicación del cargador. «Oh, gracias, cariño», respondió él despreocupadamente, tomó el cargador y se dirigió a la habitación a recoger su maleta. Victoria salió al vestíbulo, porque no podía quedarse quieta. Tenía que hacer algo, pero no sabía qué. «Bueno, no te enojes, no te queda bien», sonrió amablemente Tobías y se acercó para besarla. Por un segundo, a Victoria le pareció que no estaba viviendo, sino que, involuntariamente, formaba parte de una especie de representación interactiva, un espectáculo surrealista de absurdo. Victoria no sabía qué reacción esperaba el satisfecho, feliz y ansioso Tobías con la otra mujer, pero no tenía ganas de pensar. Los instintos fueron más rápidos que sus pensamientos, y Victoria se apartó de él como si hubiera visto algo repulsivo, una serpiente, una cucaracha o una chinche. Mientras Tobías dejaba el departamento, recordó: «Cariño, tienes una semana. Intenta recoger todo. Y me devolverás las llaves cuando regrese. Si lo haces antes, puedes dejárselas a mis padres. Bueno, adiós». Cuando la puerta se cerró tras Tobías, Victoria de repente se dio cuenta de que no podía quedarse en el lugar del que su esposo le había pedido que se fuera. Increíble. ¿Cuántos años había dedicado con tanto amor a crear un hogar allí, y ahora no tenía fuerzas ni para mirar la cocina que ella misma había renovado, ni la hermosa lámpara, ni el lavaplatos, ni la estufa, ni los muebles y la decoración en general? Ella misma había colocado esos papeles en el pasillo, ya que originalmente el departamento le pertenecía a su esposo, que lo había recibido de su abuela y lo alquilaba durante varios años. Los inquilinos, según Tobías, no siempre eran las mejores personas. Incluso tuvo que cambiar el piso de la cocina porque parecía que alguien había encendido un fuego directamente sobre el linóleo. Sí, Victoria no sospechaba que todo lo que habían comprado y hecho para su vida feliz ahora iría a parar a las manos de otra mujer. La ira comenzó a arder en su corazón. Aparentemente, Tobías pensaba que su casi ex-esposa no sería tan mezquina y se llevaría solo su ropa y su computadora, dejando todo lo demás para él.
Le surgió un deseo vengativo de hacer una lista de todas las compras, calcular su valor y dividirlo por la mitad. O, aún mejor, tomar una sierra y empezar a cortar todo de manera literal, no figurada. Victoria misma se asustó de su deseo destructivo y decidió alejarse del peligro y dirigirse al parque. Tal vez al aire libre las ideas inteligentes aparezcan en mi cabeza, no quiero acabar con más problemas. En el parque por la mañana no había mucha gente, era un día laborable y el cielo estaba cubierto de nubes con indicios de lluvia. Victoria caminaba por los senderos sin un destino claro y, de repente, en uno de los bancos vio a su vecina anciana. Sara Torres también la vio y, saludándola amablemente, le preguntó: «Victoria, hoy no tienes cara, estás tan pálida, solo tus ojos brillan. ¿Acaso estás embarazada?». Victoria suspiró y, ya que sentía que necesitaba desahogarse, confesó: «No, señora Torres, no estoy embarazada. Mucho peor. Tobías dijo que ama a otra mujer y va a construir su felicidad con ella. Y a mí me está echando de su apartamento, así que pronto dejaré de ser su vecina. ¡Qué asqueroso! Pero no te preocupes, Victoria. Nunca lo tomes de vuelta, aunque se ponga de rodillas». Sara se quedó en silencio, sus ojos se humedecieron y a Victoria le dio hasta vergüenza por sus propios sentimientos. En la vida de otras personas las circunstancias son aún más crueles. Por lo que su suegra Rosana le había contado, Sara tenía una historia personal muy triste relacionada con la traición de su marido. En el pasado, Sara no solo perdonó a su infiel marido, sino que también aceptó a Rodrigo de nuevo con un niño de 6 años de su amante. Mientras Ricardo era pequeño, todavía se podía manejar, pero después, como le había contado su suegra, comenzaron los problemas. El adolescente se volvió insolente, faltaba a la escuela y, en general, su vida iba en picada. Podía salir de casa para comprar pan y regresar un mes después. Durante un tiempo, Ricardo se calmó, comía, descansaba, pero luego volvía a hacer travesuras. Todo empeoró cuando Rodrigo sufrió un fatal infarto tras todo el estrés. Justo en el funeral, se descubrió que el hombre había dejado su apartamento en herencia a su hijo. Para la mujer viuda, esto fue un duro golpe, además de los sufrimientos por criar al hijo de otro, que no mostraba ni la más mínima gratitud por la comida deliciosa, la ropa limpia y las comodidades de la vida. Ahora también parecía que quedaría en condiciones desfavorables. Afortunadamente, no tuvo que convertirse en una persona sin hogar a su edad, porque el apartamento fue comprado después de su boda y la mitad le pertenecía por ley como parte de la propiedad conyugal. Ricardo protestó y, según los rumores, el notario incluso tuvo que llamar a la policía para calmar al heredero enfadado. El ingrato hijo, producto de la infidelidad de su marido, trató de hacerle la vida difícil a la mujer que lo había cuidado durante todos esos años, ya que no le bastaba con la mitad del apartamento, y las opciones de cambiarlo no le gustaban en absoluto. Sin embargo, los intentos de hacer escándalo fueron rápidamente detenidos por los vecinos y la paciencia de Sara era notable. Esperaba que, después de que Ricardo se casara y trajera a su esposa legítima Regina a su habitación, la atmósfera en la casa mejorara. ¿Qué va? Regina, delgada como un palo, trabajaba como vendedora en una tienda de cerveza y tenía un carácter tal que incluso Ricardo, el rebelde, se comportaba como un cordero con ella. Sin embargo, las esperanzas de Sara no se cumplieron. De hecho, sus sufrimientos no solo no terminaron, sino que empeoraron. Regina hacía cosas maliciosas a sus espaldas y era tan ácida y mordaz que era prácticamente imposible llevarse bien con ella. Así que Sara se veía obligada a salir de casa para poder descansar un poco de la guerra silenciosa por el derecho a vivir en ese apartamento que no había sido fácil conseguir. Finalmente, después de calmarse, Sara Torres le hizo a su vecina una pregunta dolorosa para ella. ¿Y tienes dónde vivir, Victoria? La joven mujer sonrió exageradamente optimista. Probablemente pediré ir a casa de mis padres por un tiempo, y luego encontraré un lugar para mí. Todavía no tengo nada claro, pero creo que lo conseguiré. Claro,
lo conseguirás sin duda, animó Sara. Yo te invitaría a quedarte, pero ya sabes cómo está la situación en mi casa. Gracias, señora Torres, por su amabilidad, por escucharme. Me siento un poco más tranquila, supongo que ahora podré volver al apartamento y comenzar a recoger mis cosas casi en paz. No quiero quedarme ni un día más allí. Sí, hija, tienes razón, es mejor cortar de un solo golpe que poco a poco. Ve a recoger tus cosas, yo me quedaré un rato más. Hoy hace un tiempo maravilloso. De regreso de su paseo por el parque, Victoria decidió sacar la correspondencia del buzón y, al abrirlo, sacó una buena cantidad de cartas. Además de la publicidad y los recibos de pago, había un sobre con sus datos como destinatario. Su corazón se encogió al presenciar la desagradable sensación. Victoria casi no pudo evitar abrir el sobre de inmediato, pero, al llegar a su apartamento, lo rasgó sin preocuparse por la delicadeza y descubrió que contenía la citación para el divorcio. La tímida y casi etérea esperanza de que Tobías estuviera jugando una cruel y tonta broma se desvaneció. Significaba que no estaba bromeando, su divorcio era definitivo. Sin perder un minuto, Victoria comenzó a recoger sus cosas. Claro, no iba a destruir nada, pero trataría de llevar todo lo que pudiera. Seguramente no podré llevarme todas mis pertenencias de una sola vez, pensó, y de repente se detuvo, si no tenía a dónde llevarlas. Primero tenía que hablar con su madre, consultarla, tal vez incluso llorar un poco. Pero por ahora, lo primero era decidir qué usar, cajas o bolsas. Hasta la tarde, la mujer estuvo ocupada con estas molestas tareas y luego se preparó y fue a la casa de sus padres. No le avisó con antelación, porque sabía que su madre se pondría nerviosa y empezaría a preparar una comida especial para ella. Al llegar al apartamento de su infancia, Victoria se dio cuenta de que volver allí a vivir no era una opción en absoluto. Además de su madre y su padre, en la casa también estaban su hermano menor Rafael, que había regresado del trabajo, y su esposa Pamela, quien estaba de baja por maternidad con su pequeño hijo Pedro. Claro, le dieron una cálida bienvenida, pero estaba claro que, incluso sin ella, el apartamento ya estaba abarrotado. Victoria disfrutó cuidando a su sobrino, incluso olvidándose un poco de la desagradable razón de su visita. Solo cuando su padre se fue al televisor, su hermano llevó a su hijo a su habitación y su cuñada aprovechó el momento para relajarse en el baño, tuvo una conversación difícil con su madre. Victoria le informó brevemente y sin emoción sobre su divorcio y preguntó: ¿Puedo traer mis cosas aquí? Su madre, sin dudarlo, respondió: Claro, trae todo lo que compraste para el apartamento. No hay que consentir a los traidores. Este fin de semana, todos nosotros, excepto tal vez Pamela con Pedro, te ayudaremos. Probablemente tengamos que alquilar un coche, porque el de Rafael está en reparación y no lo van a arreglar en 3 días, pero eso no importa. Nos organizamos y lo hacemos rápido. Somos un equipo. Y, en general, hija, quédate aquí, vive con nosotros. Seguro que debe ser horrible estar en el apartamento de Tobías. Gracias, mamá, sollozó Victoria, agradecida. Olivia hizo un gesto, intentando no llorar por el sufrimiento de su hija, pero luego de repente tuvo una idea práctica. Victoria, no te demores en sacar tus cosas. Con Tobías, su madre se va a quedar y va a enviar a la suegra para vigilar las cosas como una perra guardiana. Así que cuanto más rápido llevemos tus pertenencias aquí, menos probable será que te dejen sin nada. Voy a pedirle a papá y a Rafael que se preparen. Todos juntos lo haremos rápido. A Victoria no le gustaba preocupar a sus familiares, pero en las palabras de su madre había una amarga verdad. Rosana tenía un juego de llaves del apartamento de su hijo, y realmente podía aparecer sin invitación y hacer alguna fechoría. No, siempre sonreía a la suegra, pero desde el primer día había dejado claro que Tobías merecía a alguien mejor. Sin esperar la respuesta de su hija, Olivia se fue a hablar con su marido y su hijo para pedirles ayuda urgentemente.
Pronto, Victoria y sus familiares más cercanos estaban apilando sus cosas en grandes baúles y cajas, pero en medio de su trabajo, la puerta de entrada se abrió y entró la madre de Tobías. Al parecer, la suegra esperaba encontrar a su nuera sola en casa y, durante unos segundos, se quedó desconcertada. Recobrando el aliento, la mujer gritó: «Dejen de hacer este desastre ahora mismo. Voy a llamar a la policía». «Primero que nada, hola, señora Rodríguez», dijo irónicamente el padre de Victoria, reprimiendo a la suegra. «En segundo lugar, aquí no está pasando nada de lo que usted se imagina. Si no está al tanto, le haré una breve explicación. Tobías dejó a Victoria, y ella con nuestra ayuda está desocupando el espacio para su hijo y su amante. En tercer lugar, puede llamar a la policía si lo desea, pero no olvide que Victoria está registrada aquí, mientras que usted, no aparece en ningún lado. ¿Qué les va a contar a los oficiales? ¿Que entró en el apartamento de su hijo y vio que por ahora, oficial nuera estaba recogiendo sus cosas? Usted es una mujer seria, señora Rodríguez, y seguro entiende, nadie va a venir por una llamada de ese tipo. ¿Quiere gastar sus nervios? Siéntese, si quiere, al menos en esa silla». «Oh, no, esa silla fue un regalo para el aniversario de madera de Victoria y Tobías. Siéntese en el taburete mientras vemos cuántas sillas quedan, en qué estado están, y las repartimos equitativamente y con justicia». «¿Qué? ¿Van a dividir hasta las sillas? ¿No es demasiado mezquino?», se burló Rosana. «Claro», respondió el hombre sin más y continuó empacando las cosas. Irritada al máximo, Rosana se dejó caer en el sofá y comenzó a llamar a su hijo, pero él no contestaba. «¿Pero qué es esto?», se quejó Victoria, viendo cómo la nuera empacaba la batidora. «¿Sabes que Tobías hace cócteles regularmente? Ponla en su lugar, inmediatamente». Victoria, sintiendo el apoyo de su familia, ni siquiera pensó en seguir la orden de su suegra, que pronto sería y pegó la caja con cinta adhesiva. Rosana se acercó a Olivia e intentó influir en ella. «Señora Ramírez, al menos usted no haga lo que luego lamentará. Siempre la consideré una mujer sensata. Detenga a su hija, a su hijo y a su marido. En cuanto Tobías llegue, va a denunciar un robo a la policía». Victoria se rió en voz alta. «No, señora Rodríguez, yo solo estoy tomando mis pertenencias personales, lo que compré y pagué con mi tarjeta y exactamente la mitad de los regalos. ¿O quiere que deje la ropa interior de Teresa y todo lo demás? No importa quién haya pagado por qué. Todo lo que se compra durante el matrimonio es propiedad común. Así que cierra esa bocota, no sabes nada de leyes, tonta». No, señora Rodríguez, no se atreva a llamar tonta a mi hija. No lo voy a tolerar. Se indignó Olivia, deteniendo a su esposo, que estaba a punto de lanzarse a una pelea verbal. «Vamos a ser mínimamente civilizados. Nadie le está robando a su Tobías. Estamos recogiendo los electrodomésticos que Victoria compró, pero no todos. Si calculamos el valor, su hijo, que, recordemos, es el que inició el divorcio, incluso sale ganando. No estamos llevándonos el lavavajillas, ni el aire acondicionado, ni la estufa nueva y cara. Así que siéntese y no interfiera». «¿Cómo te atreves a darme órdenes?», gritó Rosana, olvidando todo lo demás. Olivia no iba a ceder ante la madre del esposo traidor y respondió con firmeza: «Ya basta, relájese, hágase un té, un café o lo que quiera, y créame, no estamos con ganas de ser miserables. Dado que el destino ha decidido que nuestros hijos se separen, como madres, por supuesto queremos que nuestros hijos no queden desamparados». El tono firme y tranquilo de Olivia tuvo un efecto tranquilizador en la suegra de Victoria. Rosana preparó café y comenzó a tomar notas en su teléfono móvil, aparentemente escribiendo lo que su nuera y su familia estaban llevando del apartamento. Mientras los hombres cargaban las cajas más pesadas, las tres mujeres permanecían en silencio.
Y cuando solo quedaban las bolsas con ropa, la suegra susurró: «Devuélveme las llaves, Victoria. Por favor», dijo rápidamente la joven mujer, tratando de no mostrar a su suegra lo doloroso que era destruir de golpe lo que había tardado años en construir. «Aquí están las llaves. Adiós». Después de colocar las cosas traídas del apartamento de Tobías de forma que las 3 sillas, las cajas y las bolsas no estorbaran, todos se fueron a sus lugares para descansar y literalmente cayeron agotados. Por la mañana, durante el desayuno, la familia hacía esfuerzos para crear un ambiente relajado, como si todos se hubieran puesto de acuerdo tácitamente en no recordar lo que había sucedido el día anterior. Gracias al apoyo de las personas cercanas, Victoria se sintió un poco mejor. Cuando mamá, papá y su hermano se fueron a trabajar y el pequeño Pedro se entretenía con juguetes, Pamela aprovechó para hablar con su cuñada. Tenían una relación bastante de confianza, por lo que las preguntas sonaban sin maldad y adecuadas. «Victoria, ¿y si Tobías, mientras esté fuera, reconsidera su actitud? ¿Tal vez todo volverá a estar bien?» «Ay, no, Pamela. Nada va a ir bien entre nosotros. Tobías siempre me insistió en que no me apurara con tener hijos, aunque ya tengo 27 años, y ayer me dijo que su amante está embarazada. No me sorprendería si ni siquiera está en el seminario y está de vacaciones con ella. Y su nombre, Teresa, qué raro y bonito. Seguro que es una belleza, si no, Tobías no se habría ido con ella». Pamela se mostró sinceramente indignada. «Como si tú no fueras hermosa. Victoria, eres como una estrella de cine y además inteligente y talentosa. Ni se te ocurra pensar que esa mujer que logró seducir a Tobías es mejor que tú en algo. Mira, y si cambias de ambiente un poco, para no pensar en todo esto triste y reunir fuerzas para el divorcio. Vamos a mirar en internet, tal vez haya ofertas de viajes de última hora». Victoria sonrió. «Pamela, gracias por tu preocupación y por la idea. Dijiste que me vendría bien salir de la ciudad, y de repente se me ocurrió, tenemos una casa vieja en el campo que mi tía paterna me dejó en herencia. Cierto. Tú habías propuesto que nos quedáramos allí mientras yo estaba de baja. Pero claro, Rafael tendría inconvenientes para ir a trabajar desde el pueblo, y conmigo y el niño allí no sería muy cómodo. Pero Olivia puede darme una mano, o Rodrigo jugar con Pedro. En realidad me da vergüenza, mis propios padres no le muestran tanto cariño a su nieto. Escucha, me parece que el campo es la opción ideal para ti. Trabajas a distancia y además tendrás nuevas experiencias, ideas, inspiración, todo lo demás». «Sí», aceptó Victoria. «Un cambio de ambiente es justo lo que necesito. Allá tendré cosas que hacer, pondré un poco de orden y tal vez luego tú, Pedro, Rafael y los padres puedan venir a visitarnos y respirar aire fresco». «Exacto. Viviré allí y antes de la fecha del divorcio regresaré a la ciudad». La mujer suspiró y se alabó a sí misma en voz alta, «Qué bien que no apoyé la idea de Tobías de vender esta casa y renovar su coche por uno más moderno y prestigioso». «¿Qué tipo?». Se indignó Pamela y compartió su pensamiento. «Me pregunto si ya tenía su aventura cuando planeó eso. Si hubieras aceptado, el coche habría sido propiedad común y habría sido un lío para demostrar que realmente hiciste una aportación significativa». Victoria miró sorprendida a su cuñada. «Pamela, ni siquiera pensé en eso en su momento y no lo rechacé por pragmatismo, simplemente me dio pena separarme de los lugares llenos de recuerdos de tía Nuria. Era tan acogedor en su casa. Sí, Rafael me contó que cerca había un río y muchos frutos rojos». Pedro protestó en voz alta, diciendo que su mamá y su tía estaban charlando demasiado y se habían olvidado de él. Pamela rápidamente lo calmó y Victoria comenzó a pensar en los detalles de su mudanza. Claro, no estaba segura de si en el campo habría problemas con el internet, pero por lo menos había electricidad, así que podría trabajar y seguro encontraría una forma de enviar los resultados a sus clientes,
Quizás viajando al pueblo cercano, donde seguramente habría todas las comodidades modernas. Decidida, Victoria volvió a agradecer a su cuñada y comenzó a revisar las mejores opciones para llegar al campo. No había mucha dificultad para trazar el itinerario. Sin embargo, decidió apresurarse para llegar a la estación de autobuses y tomar el próximo servicio. Mientras preparaba las maletas para el viaje, pensó que definitivamente debía llevarse su computadora para trabajar a distancia. Pero eso era fácil, ya que tenía una mochila especialmente para ella. De repente, Pamela la interrumpió y le extendió su teléfono móvil, explicando: «Toma. Le conté a Rafael que te vas al campo. Quiere hablar contigo». Rafael, al escuchar la voz de su hermana, propuso: «Victoria, ¿por qué no llamamos un taxi? Así llegarás cómoda en coche, y si tomas el autobús, con todas las paradas, no llegarás al pueblo hasta la tarde». «Ay, no, Rafael, no hace falta», replicó Victoria. «Ya estuve mirando el precio del taxi, sale muy caro. Mejor voy en autobús, con calma, y como ahora oscurece tarde, tendré tiempo para adaptarme al lugar». Por más que Rafael intentó convencerla, Victoria seguía insistiendo en que no necesitaba un taxi y al final logró que él se lo aceptara. «Está bien, hermanita, si prefieres ir en autobús, como quieras. Pero recuerda, si necesitas algo urgente, escríbeme o llámame. Y este fin de semana, creo que definitivamente iremos a verte, a ver qué podemos hacer para ayudarte y qué mejor excusa para salir al campo. Tal vez logren reparar mi coche a tiempo. Si es así, hasta podríamos llevar a Pedro». Victoria agradeció a su hermano, se despidió explicándole que debía darse prisa. La mujer continuó con los preparativos con rapidez y pensaba: qué bien que Tobías decidiera avisar sobre la finalización del proyecto Familia Feliz Ramírez justo en verano. No necesitaré tantas cosas para vivir en el pueblo. En invierno, seguro que no habría podido llegar por mis propios medios. Y ahora, la carga resulta pesada, parece que solo he llevado lo necesario, pero antes de comprar agua y comida, las bolsas ya no son tan livianas. Pamela le ofreció a su cuñada acompañarla. «A mí también me toca pasear con mi hijo. ¿Qué importa hacia dónde vayamos? Así de paso te ayudamos a llegar al autobús. Y por cierto, lleva nuestro saco de dormir o incluso la tienda, no sabemos cómo estará la casa». Victoria, al darse cuenta de que lo que debía llevar al pueblo era mucho más de lo que pensaba, pero que el saco de dormir realmente no estorbaría, no se negó. Además, el cochecito en el que iba su pequeño sobrino resultó ser una excelente forma de transportar equipaje. Pero después de hacer las compras necesarias en la tienda cerca de la estación de autobuses, como agua, pan, productos de limpieza y otras cosas útiles, el peso de las bolsas aumentó considerablemente. Pamela y el pequeño Pedro estuvieron mucho rato saludando al autobús, pero en cuanto se perdieron de vista, Victoria, agotada por los últimos días tan intensos, se quedó dormida. El aire estaba algo denso en el autobús, pero la mujer no notaba ninguna incomodidad y durmió casi hasta el momento en que debía bajar. El trayecto desde la parada hasta la casa en el pueblo no era largo, pero a Victoria le pareció interminable. Intentó animarse pensando que, afortunadamente, la temperatura no era extrema y que las nubes en el cielo la protegían del sol abrasante. Sin embargo, su ánimo no era el más optimista. Varios coches pasaron por su lado, pero no se atrevió a levantar la mano, como hacen los autoestopistas, para pedir un aventón. Además, las manos estaban ocupadas y, con cada paso, las bolsas parecían hacerse más pesadas. Ahora la idea de ir al pueblo ya no le parecía tan acertada. En la confusión de reunir las cosas, la mujer no había logrado asimilar que su vida estaba dando un giro radical. Ahora, caminando por una carretera poco transitada y escuchando los sonidos de la naturaleza, Victoria se encontró sola con sus problemas y el escape al pueblo empezó a parecerle una aventura insensata y mal pensada. De hecho, Victoria solo se había preocupado por encontrar transporte y eso fue todo.
Ni siquiera se le ocurrió llamar a Natalia Navarro, la mujer que tenía las llaves de la casa. ¿Y si había salido a algún lado? ¿No es acaso una locura ir así, sin saber qué esperar? Eso era simplemente el colmo de la tontería, ir a una casa de la que ni siquiera tiene las llaves. Además, en ocasiones Natalia le pedía a Victoria que alojara a personas en la casa vacía, a veces refugiados de incendios, a veces familiares lejanos, o ciudadanos que llegaban al campo para escapar del ruido y la contaminación de la ciudad, por lo que bien podría encontrarse con la necesidad de convivir con extraños. Claro, teóricamente, Victoria podría ordenarles a los intrusos que desocuparan la propiedad, pero en la práctica, ella no lo haría. Sabía perfectamente lo que se siente ser echado como un objeto inútil. Dejando las bolsas a un lado, llamó a Natalia, pero el teléfono estaba fuera de servicio. Suspirando, Victoria guardó el teléfono, tomó las bolsas y siguió caminando. Estaba atormentada por el resentimiento hacia Tobías y las dudas sobre si el divorcio se llevaría a cabo de manera tranquila. Ahora, el dolor por la traición de Tobías se sentía más fuerte que cuando él se lo había contado, y parecía que esa carga en su corazón de alguna manera hacía que las bolsas se sintieran más pesadas. Si pensaba en lo que le esperaba en el pueblo, la imagen que se formaba no era nada prometedora. Victoria no sabía en qué estado estaba el pozo de agua, ni tenía garantías de que habría suministro de agua. Esos 3 litros que llevaba consigo eran apenas para calmar la sed y preparar café. ¿Y qué pasa con la higiene? En el pueblo había una tienda, pero Victoria no sabía el horario de apertura. Su ánimo se oscurecía más y más, las palabras de Tobías sobre la etapa de aceptación nunca se cumplían. Parecía que se había estancado en la apatía y ahora sentía su soledad y su inutilidad más intensamente. En la ciudad, sentía el apoyo de sus familiares, pero una cosa era que entraran en su casa por circunstancias incontrolables y otra muy distinta, el abuso de su bondad. No le parecía correcto incomodar a sus padres y al hermano, ocupando el sofá de la cocina. Lo más sensato habría sido encontrar un apartamento para alquilar, pero en su estado de completo desorden emocional, Victoria parecía haber perdido la capacidad de pensar con claridad. Las bolsas le pesaban los brazos, incluso la mochila ergonómica que llevaba en la espalda dejó de parecerle cómoda, pero retroceder era aún más tonto que seguir adelante, y lo único que podía hacer era esperar que el candado de la puerta estuviera intacto. Victoria conocía un truco para abrirlo sin llave, lo que al menos resolvería un problema. Podría llevar las bolsas al patio y, ya aliviada del peso, a excepción del portátil en la mochila, ir a ver a Natalia. El pueblo había cambiado mucho en los 2 años que Victoria no había ido, la calle principal parecía sonreír con sus nuevos cercados. Solo de vez en cuando, como pequeñas grietas, se veían las vallas bajas pintadas que dejaban ver el esfuerzo de los dueños. Cruzó la plaza principal, complacida de ver que la tienda, por la cantidad de coches estacionados frente a ella, estaba abierta. Al menos no tendría problemas con los víveres. Sin embargo, dejó la visita al comercio para después, quería llegar a su casa cuanto antes. Cuando Victoria llegó a su casa, casi no podía mantenerse en pie por el cansancio y, con un gran suspiro de alivio, dejó las bolsas sobre el verde césped y recordó lo agradable que era caminar descalza sobre esa hierba. Con las manos finalmente libres de peso, casi perdió la sensibilidad en los dedos y tuvo que esperar un poco para que sus dedos recordaran los movimientos correctos y abrieran el candado. Por suerte, el candado seguía siendo el mismo, así que pronto, después de guardar las bolsas en el cenador cubierto de vides, Victoria tocó la puerta, pero nadie contestó. Está bien, pensó la mujer, probablemente no haya nadie alojado aquí, y se apresuró a ir a ver a Natalia en la calle vecina. No tuvo tiempo de observar mucho a su alrededor, pero notó que incluso aquí, casi en las afueras, el aspecto del pueblo se estaba transformando. No había tocado el timbre cuando la puerta se abrió y un hombre alto y de hombros anchos salió al umbral. Victoria se presentó y pidió que la llamaran a Natalia Navarro, pero, como temía, Natalia no estaba en casa.
Sin embargo, la expresión sombría del hombre cambió a una sonrisa cálida y él, como si fuera un viejo amigo, explicó: «He oído mucho sobre ti de parte de mi prima y me alegra mucho conocerte». Natalia se fue a felicitar a su amiga por su aniversario y a descansar un poco de las tareas del hogar. La verdad es que, Victoria, es agotador estar siempre ocupado desde el amanecer hasta el anochecer. Le sugerí que se tomara su tiempo para descansar, aunque ella se resistió. «Mis gallinas. El jardín se llenará de maleza, ¿qué hago? ¿Te dejo afuera? Pasa, por favor. Creo que sé dónde guarda mi hermana las llaves, si no las ha cambiado de lugar, las encontraré enseguida». El hombre interrumpió su discurso, se apartó y, como si fuera un viejo amigo, invitó a Victoria a entrar. «Puedes sentarte aquí en el sofá, mientras yo busco las llaves. ¿Te gustaría un poco de limonada? Es natural, refrescante y revitalizante. O si prefieres descansar después del viaje, ¿quieres ducharte?». Natalia instaló una ducha en la casa. Victoria agradeció educadamente, pero rechazó. «Gracias, pero no quiero molestarte. Además, me gustaría entrar a la casa cuanto antes. ¿Al menos te traigo limonada? Por cierto, me llamo Lorenzo». «Encantada de conocerte, Lorenzo», respondió Victoria. «Pero en otra ocasión, quiero estar en casa cuanto antes». «Entendido, no soy tonto», sonrió ampliamente el hombre. «Voy a buscarla en este mismo instante». «Parece que no fue en vano que viniera aquí», pensó Victoria, sentándose cuidadosamente en el sofá. «Claro, huir no es la solución, y no voy a poder olvidar que pronto tendré que regresar a la ciudad y divorciarme de Tobías, pero por ahora al menos me distraeré un poco y me prepararé para empezar una nueva vida». Poco después, Lorenzo regresó a la sala. En sus manos tenía un gran manojo de llaves. El hombre parecía confundido y, perdiendo algo de compostura, dijo: «No sé cuál de estas llaves es la correcta». Victoria le ayudó con facilidad a salir del apuro. «La que tiene el llavero de cuentas. Lo hice cuando era adolescente, siguiendo las instrucciones de mi tía Nuria». Ni ella misma sabía por qué le dio a ese hombre detalles que probablemente no necesitaba, pero él la escuchó, y luego separó la llave correcta del llavero. Agradeciendo a Lorenzo, la mujer se apresuró a entrar en la casa, donde viviría por un tiempo. Al abrir la puerta, Victoria entró al vestíbulo, que difería drásticamente del que había visto hace un momento. Polvo, telarañas, botellas vacías, bolsas, envoltorios y otros desechos estaban esparcidos por el suelo de manera caótica. El antiguo baúl con esquinas de hierro forjado y la gran mesa donde tía Nuria secaba las hierbas medicinales ya no estaban. De la pared del fondo habían desaparecido 2 bicicletas, la cocina eléctrica y la gran cazuela para hacer mermelada. «Sí, eso es lo que pasa cuando una casa no tiene ama», murmuró Victoria en voz baja, y sabiendo que no se podía esperar ni limpieza perfecta ni siquiera un mínimo de orden, abrió la puerta hacia la zona de estar. Con solo un vistazo, se dio cuenta de que el trabajo por delante sería abrumador. Los inquilinos temporales que habían vivido en la casa tras la muerte de tía Nuria no parecían preocuparse por la limpieza. El mobiliario parecía haber sido maltratado, puertas desajustadas, un sillón rasgado, y sobre la mesa, una instalación de basura. La cantidad de macetas en las ventanas había disminuido considerablemente y las pocas que quedaban parecían haber sido usadas como ceniceros. El aspecto de las plantas en las macetas era irreconocible. El estado de la alfombra era desolador, había perdido completamente su aspecto original. Claramente, había sido pisada con calzado de calle, con manchas misteriosas por doquier, y era muy probable que esas manchas fueran también la fuente del mal olor en la habitación. La desesperanza se sentía en todo el perímetro de la vivienda, entregada a la voluntad de extraños. La dueña decidió que no permitiría más inquilinos en su casa y que no le daría las llaves a nadie, ni al amable Lorenzo, ni a la simpática Natalia Navarro, quien al parecer no había vigilado a los inquilinos. Después de todo, Victoria siempre había sido generosa con los demás.
Si alguien necesitaba un lugar donde quedarse después de un incendio, no había problema. Natalia me pidió que dejara entrar a gente de la ciudad, claro. Incluso permití que no pagaran por el alquiler como agradecimiento por cuidar la casa. ¿Y qué obtuve a cambio? Una casa completamente destrozada. Sin embargo, ya no había tiempo para lamentarse, sería una lección para el futuro. Victoria intentó llamar nuevamente a Natalia para informarle de su llegada y que no se permitiría más alojamiento en la casa, pero esta vez la voz automática le dijo que el teléfono estaba apagado o fuera de cobertura. A Victoria le dieron ganas de abandonar su plan inicial, cerrar la casa y regresar a la ciudad con las llaves, pero decidió no rendirse. Solo podía alegrarse de haber comprado limpiadores, grandes bolsas de basura y guantes de goma. Eligió la silla que parecía más resistente y limpia, colocó su mochila sobre ella y fue a por las demás bolsas. Comenzó con la limpieza de la basura, las bolsas se llenaban rápidamente y las sacaba al exterior sin dejar de contar, ya después del primer par de docenas. Dentro del armario apenas quedaba algo, salvo las omnipresentes botellas vacías. Tras terminar con la basura más pequeña, llegó el momento de lidiar con las cosas más grandes. Decidió ocuparse de las cortinas a la mañana siguiente para evitar hacer un espectáculo frente a los transeúntes, pero al ver la cama, sacudió la cabeza con tristeza. Parecía que tanto el edredón, la manta e incluso el colchón debían ser desechados o quemados, porque arrastrarlos hasta el contenedor de basura que había visto al principio del pueblo superaba sus límites de asco. Todo estaba manchado, y al tocarlas, incluso con guantes, Victoria sentía náuseas. Instintivamente, se inclinó y dio un brinco, debajo de sus pies había una alfombra vieja, sucia, que parecía imposible de limpiar. En varios puntos cerca de la mesa estaba quemada, probablemente los inquilinos temporales no sabían para qué servían los ceniceros o estaban tan descuidados que no les importaba. Y solo por un milagro, la casa no se había incendiado. El estado de la alfombra la irritaba enormemente. A pesar de su agotamiento extremo, Victoria decidió deshacerse de esta fuente de mal olor y quizás de algún que otro insecto o polilla. Maldiciéndose por su ingenuidad y confianza, la mujer sacó otro paquete de basura al exterior y comenzó a enrollar la alfombra para poder sacarla más fácilmente. En la esquina más alejada, cerca de la entrada al sótano, encontró un trozo de cartón arrancado de una caja de caramelos populares de almendra y coco. Muy irritada por la falta de civismo de los inquilinos, estaba a punto de arrugar el cartón cuando notó que estaba escrito algo a mano, con una caligrafía conocida. Victoria había visto muchas veces a Natalia escribir recetas que su tía Nuria compartía generosamente, y recordaba tanto la compactación de las letras como la inclinación hacia la izquierda y la costumbre de subrayar algunas palabras. Quizás habría sido mejor tirar el cartón de inmediato, pero la curiosidad pudo más. Al leer las primeras líneas, un escalofrío recorrió su espalda. Esto no es una broma. Yo, Natalia Navarro, pido que lleven esta declaración a la comisaría, ya que me parece que nuestro oficial de policía está al tanto de lo que sucede aquí y también tiene algo que ver. Lorenzo Morales, al menos así se presentó, me metió en sus asuntos. La casa ajena de Victoria Ramírez, sin su conocimiento y con mi permiso, sirvió como refugio temporal para las víctimas de los agentes inmobiliarios corruptos. Todo iba bien, pero Lorenzo empezó a volverse descarado, y yo me molesté, así que él me quitó el móvil y me encerró aquí y planea llevarme a algún lugar. Perdóname por todo. Victoria estaba aterrada, ni siquiera hacía falta ser un experto en caligrafía para darse cuenta de que este mensaje era real y no podía ser una broma. Natalia definitivamente no tenía el carácter para hacer ese tipo de humor sombrío. Además, Victoria recordó que junto al umbral había un pequeño trozo de lápiz azul que, según parecía, había sido el que utilizó para escribir la nota. Cegaramente, la cautiva se dio cuenta de que si el agresor encontraba este objeto incriminatorio cerca de ella, podría sospechar que había algo que delataba el crimen y probablemente buscaría debajo de la alfombra,
eliminando cualquier posibilidad de que la policía supiera sobre el delito. En comparación con el inesperado problema que surgió al leer la nota en el cartón de caramelos, el futuro divorcio con Tobías parecía algo trivial que no valía la pena ni pensarlo. Victoria ya estaba a punto de llamar a su hermano, pero en ese momento alguien tocó la puerta. Recordando que no la había cerrado, la mujer casi gritó de desesperación, obedeciendo un impulso instintivo, metió rápidamente la carta en el bolsillo de sus pantalones deportivos, la cerró con cremallera y preguntó: ¿Quién es? Soy yo, Lorenzo, se escuchó fuerte al otro lado de la puerta. Vine a ver si necesitas ayuda. Y, por cierto, te traje limonada y carne caliente, seguro que estás hambrienta. Un escalofrío recorrió su columna, pero Victoria decidió que su silencio podría despertar sospechas, así que respondió: Gracias, ya casi termino. El hombre abrió la puerta, sosteniendo con una mano una botella con un líquido ámbar y con la otra un paquete considerablemente pesado, e incluso silbó: Vaya, Victoria. ¡Qué bien trabajaste! Ya veía una pila de bolsas junto al porche. Victoria sonrió fatigada, deseando que el hombre pensara que todas sus rarezas eran consecuencia del cansancio. Ella tenía una ventaja valiosa, sabía con quién estaba tratando, mientras que Lorenzo ni siquiera sospechaba que ya estaba atrapado gracias a la astucia de Natalia. Así que, con la vida de por medio, la mujer reunió todas sus fuerzas y comenzó un juego peligroso. Oh, Lorenzo, le estaría muy agradecida si me ayudara a sacar esta alfombra afuera. Me temo que ya no puedo con ella, estoy muy cansada. El hombre sonrió ampliamente. Oh, ¿qué va? Esto es una tontería. En un momento lo hago, no se preocupe. Dejó la provisión que había traído sobre la mesa, tomó la alfombra con facilidad como si fuera una pluma, la sacó de la habitación y, al regresar unos minutos después, comentó: Vaya, veo que ya sacaste todo de la cama. ¿Y cómo piensas dormir? Tal vez podrías pasar la noche en la casa de mi hermana, tiene 2 habitaciones, te doy mi palabra de que todo estará en orden. Además, soy casado y le soy fiel a mi esposa. Como prueba de sus palabras, el hombre mostró su mano, donde en el dedo anular brillaba un delgado aro metálico. Victoria recordó que cuando fue por las llaves, Lorenzo no tenía anillo. Probablemente lo había puesto para engañarla y bajar su guardia. Vaya. Huyendo de las malas asociaciones con su esposo traidor, había caído en una historia de la que sería un milagro salir. La perspectiva de estar en la misma casa con un hombre que, según el testimonio de Natalia, había sido prácticamente señalado como criminal no la alegraba en absoluto. Así que intentó rechazar la oferta de manera lo más cortés posible. Perdón, pero creo que voy a rechazarlo. Al fin y al cabo, este es un pueblo, aunque mucho más transformado. Como comprenderá, todos sabrán rápido que una mujer ajena ha venido a pasar la noche con un hombre casado. ¿Para qué tantos rumores? Mejor no damos pie a la especulación, como dicen. No solo eres encantadora y trabajadora, sino también muy sabia, Victoria, dijo Lorenzo con voz suave. Entonces, ¿por qué no cenamos juntos? Claro, pero soy vegetariana y, lamentablemente, no como carne, mintió Victoria, temerosa de que el asado pudiera estar envenenado o tener algún tipo de droga. Pero le agradezco mucho su preocupación, Lorenzo. Ahora voy a poner la mesa, solo me lavaré las manos, sacaré mis provisiones y platos desechables. Qué lástima que no lo sabía. Lamentó Lorenzo, como si realmente le preocupase. Yo podría haber asado algunas verduras para ti en la parrilla, en el jardín de mi hermana hay muchas. Producto natural. Ay, voy a correr a por ellas, no me lleva más de 20 minutos y ya estoy de vuelta. Si al principio la amabilidad de Lorenzo le pareció a Victoria encantadora, ahora observaba su agitación a través de la nueva información y se daba cuenta de que incluso cuando sonreía, sus ojos seguían siendo alerta y escudriñadores. Oh, no se preocupe, protestó ella. No hace falta que corra por mis gustos.
Me hace muy feliz que se preocupe por mí, pero llevo todo lo necesario y, sinceramente, no quiero comprometerle. Nada de eso. Mi esposa no es celosa y, además, en el pueblo ya no son tan estrictos con esas cosas. La mayoría ha levantado altos muros, así que nadie se preocupa por con quién te juntas. Así que con gusto cenaré contigo. No quería dejar al criminal solo con sus maletas en la casa, así que Victoria continuó improvisando. Entonces, si no le es inconveniente, ¿podría echarme agua en las manos? No he tenido tiempo de limpiar el lavabo. Justo sobre esta mancha, de donde quité la col rizada podrida. Así también se empaparán los restos. Sacó una botella de agua de su bolso y se la extendió a Lorenzo, quien cumplió sin protestar. Mientras preparaba la mesa, Victoria se sintió aliviada de no haber comprado embutidos, temerosa de que se echaran a perder. Sería bastante irónico si una vegetariana tuviera el olor de salchichón en su bolso. El hombre comía carne con apetito, como si intentara provocar a Victoria, pero ella concentrada hacía crujir pistachos y comía galletas saladas con queso. Beber limonada también le daba miedo, así que tuvo que inventar otra excusa. Perdón, pero mi estómago no me permite tomar bebidas fermentadas. Eso es por vivir en la ciudad, dijo Lorenzo con aire de experto. Cuando vivas en el campo, todo se va a normalizar enseguida. La cena con el hombre demasiado insistente se hizo interminable para Victoria, y ella, tras rechazar de nuevo la invitación a pasar la noche en casa de Natalia, cerró las puertas con gran alivio, ocultando su alegría de haberlo conseguido. La puerta que daba al patio tenía un cerrojo de madera, y lo encontró en una esquina cubierta de telarañas. Lo colocó en las gradas del cerrojo, con el diseño hecho por el difunto esposo de tía Nuria, que tenía como propósito evitar que alguien pudiera quitarlo desde el exterior. Salir al patio para cerrar las contraventanas era arriesgado, así que tuvo que subir al ático, que aún no había limpiado, y buscar algo adecuado para instalar una especie de alarma improvisada en las ventanas. Por suerte, encontró una caja con clavos y un martillo oxidado, pero funcional. Al tensar una cuerda sobre los clavos y colgar allí algunos metales, se sintió algo más tranquila, miró la hora y, sabiendo que su problema no podía esperar más, llamó a su hermano, asegurándose de alejarse de las ventanas. Aún temía que pudieran estar espiándola, y si había algún micrófono instalado en la habitación, como en los programas de detectives que tanto le gustaban a su papá. Más vale prevenir que lamentar. Rafael, hola. Todo bien, hermanito. Llegué sin problemas y me recibieron como a la mejor de las familiares. Todo está genial. Ahora te mando unas fotos. Saludos a todos. Dile a mamá que no se preocupe. Terminó la conversación rápidamente, sacó una foto de la carta y se la mandó a su hermano. Aunque era el menor, era astuto y lo suficientemente maduro como para entender la situación y ayudarla. Después de la foto, envió un mensaje alertando que Lorenzo, a pesar de su imagen de chico simpático, no era confiable, estaba demasiado activo y probablemente estaría vigilando la casa de tía Nuria. Menos de un minuto después llegó la respuesta de Rafael, entendido. Barricádete como puedas, por si vienen invitados no deseados, y espera mis instrucciones. Estoy reuniendo a la gente que puedo. Mantente fuerte, Victoria. Fue entonces cuando Victoria pudo respirar con un poco más de calma, aunque todavía temblaba de miedo por lo que había vivido durante la cena y la charla con el criminal. Rafael había pasado un tiempo en la brigada de paracaidistas y luego se unió a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, así que tenía buenos contactos que podrían responder rápidamente. Solo quedaba esperar que Lorenzo no llegara antes que el equipo de apoyo. Victoria saltó al recordar la puerta que daba del vestíbulo al patio y corrió a asegurarse de que estuviera cerrada. Solo cuando estuvo segura de que la entrada estaba bloqueada, extendió su saco de dormir en la pared sin ventanas y, agotada, se dejó caer sobre él. Sí, no podía haber imaginado un giro como este en su viaje a la casa heredada. Aunque, en realidad, ella misma era culpable,
debería haber venido más seguido, pero estaba tan concentrada en crear la vida perfecta para Tobías, que no le importaban los paisajes del campo y hasta insistió en vender la casa, que nunca encontró tiempo para visitarla. Qué pena, porque si hubiera venido, Natalia probablemente no habría sucumbido a las manipulaciones del criminal y no habría sido otra víctima. Victoria prestaba atención a cada ruido, y el crujir de los ratones le parecía música celestial, si esos, que no eran precisamente simpáticos, se sentían a gusto. Eso significaba que no percibían nada alarmante y que podía estar tranquila. De vez en cuando, encendía la linterna de su teléfono y miraba a su alrededor, a veces viendo sombras de animales pasando rápidamente. Intentaba distraerse del nerviosismo, pensando en otra cosa que no fuera el probable ataque de Lorenzo, pero sus pensamientos seguían regresando a la inquietante situación. Cerca del amanecer, que ya comenzaba tímidamente a asomar por las ventanas cubiertas, escuchó ruidos provenientes del patio trasero, y Victoria, que finalmente se había quedado dormida por el agotamiento, despertó de golpe. Después de unos minutos de angustia que parecieron una eternidad, llegó un mensaje de Rafael: «Todo está bien. Axel». El uso del apodo de su hermano, que él había adoptado en honor a su músico de rock favorito, era una palabra clave establecida desde su adolescencia y significaba que los problemas ya habían quedado atrás. Así que, al estirar las piernas adormecidas por la incómoda postura, Victoria abrió la puerta del patio sin miedo. Rafael ya estaba allí y, con un gesto, le indicó a su hermana que regresara a la casa. Poco después, entró él mismo acompañado por un hombre con pasamontañas, quien, sin presentarse, se dirigió a Victoria. «Mejor regresa a la ciudad por ahora, no vaya a ser que algún local esté involucrado en este asunto. Es muy probable que intenten incendiar la casa». Rafael se indignó. «¿Qué dices? ¿Voy a dejar a mi hermana aquí? Ni de broma, hasta que todo se resuelva. Pero te pido una cosa más, que su rol en estas detenciones no se mencione en ningún lado». «Vale, amigo, lo haré como me pides, no caerá ni una sombra de sospecha sobre ella. Pero ten en cuenta, Victoria, que es posible que necesitemos más información de tu parte, de forma estrictamente anónima, por supuesto. Y te pediré el original de la nota». Con gran alivio, Victoria entregó el trozo de papel que, probablemente, la había ayudado a evitar muchos problemas, y dijo: «Muchísimas gracias. Claro, llámame cuando lo necesites. Mi teléfono siempre está cerca de mí». Esa misma mañana, en el coche de alguien que conducía a su hermano, Victoria regresó a la ciudad, al apartamento de sus padres. Rafael la advirtió: «En casa no saben nada, diremos que es necesario hacer una desinfección, que en realidad no está tan lejos de la verdad». Unos días después de su apresurado regreso del pueblo, Victoria alquiló un apartamento cerca de sus familiares y se mudó para no causarles molestias. Solía salir a pasear con su cuñada y su sobrino, quien la distraía muy bien de los pensamientos pesados. Los fines de semana, Olivia organizaba reuniones familiares y la ansiedad comenzaba a disminuir. El divorcio después del incidente en el pueblo le pareció a Victoria algo trivial. Tobías se presentó en la corte acompañado de un grupo de apoyo, que incluía a su madre, quien fruncía los labios con desagrado al mirar a la que casi había sido su nuera, y una morena de piernas largas con una pequeña pancita. Evidentemente, era Teresa, quien, queriendo mostrar su victoria, se colgaba descaradamente de los brazos de Tobías y lo besaba constantemente. Sin embargo, Victoria ya no sentía ni una pizca de dolor, la cuestión del matrimonio roto se resolvió fácil y rápidamente, y Tobías, al parecer, se sorprendió desagradablemente por la indiferencia de la mujer que había traicionado. A finales de noviembre, Victoria recibió una llamada de un número desconocido, y como ya le habían advertido sobre la posible necesidad de más información, respondió sin dudar. Sin embargo, de repente, la voz que sonó en el altavoz fue la de Tobías. «Hola, cariño». Sin intentar ser educada, Victoria respondió: «Te recuerdo que ahora tienes otra, cariño. ¿Qué quieres?».
Vaya, ¿acaso eres una grosera? Yo te llamé para decirte que encontré tu snowboard y tus botas en el balcón y quería saber si quieres que lo vayas a recoger. Después de todo, es algo de buena calidad, tal vez todavía te sirva. Sí, grosera. Y sí, lo recogeré, puedo ir mañana a la hora que acordemos. Victoria estaba de pie en el portal cuando Tobías le entregó las cosas que había olvidado y por el camino hacia la parada vio a su antigua vecina. Ella salía del supermercado, pero su abrigo claramente no era adecuado para el clima y su aspecto general gritaba que la mujer estaba al límite. Victoria corrió hacia ella y después de los saludos, le preguntó directamente. Señora Torres, ¿qué le parece si se muda a mi casa primero y luego vamos a respirar aire fresco al pueblo? Allí se sentirá mucho más tranquila. Creo que este verano nos iremos a la naturaleza. ¿Y qué pasa con mi apartamento? Respondió Sara con otra pregunta. Me temo que Ricardo y Regina podrían hacer algo con él. No se preocupe, tengo contactos que le explicarán a Ricardo y su esposa que su comportamiento no está bien, la tranquilizó Victoria. Sin escuchar objeciones, pidió un taxi y llevó a su antigua vecina a su casa. Después de llamar a su hermano, dos chicos robustos pasaron a recoger las llaves de Sara Torres y poco después trajeron sus documentos, ropa, objetos de valor y un paquete con dinero, cuyo paradero ella les había informado previamente. Después de que el poder de la ley y la presencia convincente de los exmiembros de la brigada de paracaidistas obligaron a Ricardo a pagarle a la mujer que lo había ayudado, Victoria se negó rotundamente a aceptar el dinero de Sara. Vamos a renovar tu vestuario, chequearemos tu salud y demás. El resto lo pondremos en el banco, aunque sea poco, así tendrá algo de interés. Sara tuvo que ceder y Victoria se alegró de poder ayudarla de alguna manera. Para mayo, con el permiso de Rafael, las amigas se mudaron juntas al pueblo. Los jardines florecientes daban esperanza de que la vida también traería eventos agradables. Al ver la casa, que ya estaba ordenada, la mujer mayor murmuró. Gracias, Victoria. Pamela y su hijo también se mudaron al pueblo tan pronto como el clima se puso más cálido. La casa se llenó de risas, especialmente cuando los padres y el hermano de la anfitriona venían de visita. Sara Torres, que al principio se sintió incómoda, pronto comenzó a sentirse completamente parte de la familia y cada noche les deseaba buena noche diciendo: todo te será devuelto multiplicado, niña. De hecho, no pasó ni un año cuando Victoria recibió la propuesta de matrimonio de aquel hombre tan serio con pasamontañas que dejó su peligrosa profesión para estar cerca de la mujer que amaba. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.